Bien, mis hermanos, vamos a tener una serie de lecturas en lo que es Hebreos, así que tengan el libro de Hebreos abierto delante de ustedes y vamos a tener una serie de lecturas que están dispersas a lo largo de todo este libro. Y la primera lectura se encuentra en el capítulo 1 de Hebreos y vamos a leer los 3 primeros versículos. Hebreos 1, los 3 primeros versículos nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después tenemos el capítulo 2, los 3 primeros versículos también de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que la oyeron? Vamos ahora, mis hermanos, al capítulo 5, los versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos ahora, mis hermanos, al capítulo 8, en este viaje por Hebreos, capítulo 8 y el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vamos ahora al capítulo 12, mis hermanos, los 2 primeros versículos. Y eso es lo que Hebreos 12 nos dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y finalmente, mis hermanos, el capítulo 13 y el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Fíjense, mis hermanos, que estos textos nos han dado una visión general de lo que nos dice el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, o el sermón de Hebreos, como veremos. Y la verdad, mis hermanos, es que el texto divisa, el texto lema que hemos escogido para este año, se basa precisamente en uno de los temas centrales de Hebreos. Mantengámonos firmes, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y es que vamos a ver que una de las cosas que este libro de Hebreos nos dice, mis hermanos, es que estemos firmes en nuestra fe. Y hoy vamos a empezar lo que es el primer mensaje de una serie basada en lo que va a ser Hebreos. Hoy va a ser el mensaje introductorio. Introduciremos lo que es el libro de Hebreos, porque debemos tener una visión general. Y debo decirles, mis hermanos, que Hebreos no es fácil. No es fácil, así que yo, con la ayuda del Señor, voy a intentar ser lo más claro posible, y ustedes, con la ayuda del Señor, van a intentar estar lo más despiertos posible. Pero es necesario que introduzcamos hoy lo que es el libro de Hebreos, porque necesitamos tener una visión general para entender cómo funciona Hebreos, para poder saber cómo debemos entender Hebreos. Y fíjense que, como les he dicho, esos versículos que hemos leído nos dan una visión general de Hebreos. Ahora bien, nuestro texto base para el mensaje introductorio de hoy será Hebreos 13,
el versículo 22. Ese será el texto base para introducir Hebreos. Así que vamos a volver a leerlo. Hebreos 13 y el versículo 22 nos dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Este texto podríamos leerlo de otra manera. Podríamos leerlo, mis hermanos, de la siguiente manera: os exhorto o os animo, hermanos, soportad la palabra de exhortación o soportad la palabra de ánimo, ya que a través de pocas palabras o breves palabras os he escrito. Fíjense, mis hermanos, como este pequeño versículo menciona 2 veces el tema o la idea de exhortación. Y muchas veces cuando tenemos en mente la palabra exhortación, tenemos en mente muchas veces el tema de pegar bronca. Yo os exhorto. Pero básicamente no es la idea o el significado de la palabra exhortación. La palabra exhortación tiene un rango semántico muy amplio. Pero uno del sentido básico de la palabra exhortación es animar, es motivar al ánimo. A veces eso se hace con advertencias serias, como vamos a ver en el libro de Hebreos. A veces se hace con dulzura, a veces se hace con palabras más duras, pero el propósito, mis hermanos, de la exhortación es el animar, es motivar a aquellos que son exhortados al ánimo. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que esto marca todo lo que es el carácter de Hebreos. Hebreos fue escrito para exhortar. Hebreos fue escrito para animar a aquellos creyentes a los cuales se dirige. Y si se fijan en el versículo 22, el autor les dice: pues os he escrito brevemente. Literalmente lo que aquí se está diciendo es: con pocas palabras o breves palabras os he escrito. Por tanto, mis hermanos, Hebreos es una breve palabra de exhortación, una breve palabra de ánimo. Y con eso en mente, mis hermanos, podemos resumir lo que es Hebreos con 3 puntos principales. Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos es escrita como iglesia. Segundo, Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos presenta la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Y tercero, Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos anima a seguir adelante en nuestra fe hasta la consumación final. Fíjense, vamos a analizar esos 3 puntos y vamos a ver esa breve palabra de exhortación. Primero, como hemos dicho, Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos es escrita como iglesia. Y aquí hay 2 preguntas que debemos hacernos. La primera es: ¿cuál es la naturaleza de esa breve palabra de exhortación? Y nos damos cuenta de que Hebreos, mis hermanos, es un sermón escrito a la iglesia. Cuando hablo de la naturaleza de esa breve palabra de exhortación, me estoy refiriendo a qué es Hebreos. ¿Es un libro? ¿Es una carta? ¿O es otra cosa? Y fíjense, mis hermanos, que en cierta manera hay consenso casi amplio de que Hebreos en realidad fue un sermón o una serie de sermones. Un sermón, una serie de sermones que fueron puestos de forma escrita para ser comunicado a esos oyentes a los cuales se les escribió. Eso lo vamos a ver. Ahora bien, antes de que veamos cómo fue un sermón en forma escrita, déjenme que les dé algo de introducción de Hebreos para que nos situemos todos. Fíjense, mis hermanos, que primeramente, ¿quién escribió Hebreos? La cuestión es que no se sabe. Ya desde que se dividió el Imperio Romano y tenemos la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, la Iglesia de Oriente mantuvo de que fue el apóstol Pablo quien escribió Hebreos. Mientras que la Iglesia de Occidente se resistió a aceptar a Pablo como el autor de Hebreos, aunque tardemente acabó aceptando a Pablo como su autor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es muy difícil que Pablo fuese el autor de Hebreos.
No solamente por el griego que utiliza Hebreos, sino porque es muy complicado que Pablo dijese lo que nos encontramos en el capítulo 2, versículo 3. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 3, lo que el autor dice allí. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora fíjense cómo describe esa salvación. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Por lo tanto, el autor se sitúa como parte de aquellos que la salvación les fue confirmada por otros que oyeron. Por lo tanto, los cristianos de Hebreos y el autor son cristianos de segunda generación, que les fue confirmada la palabra de salvación, el Evangelio, por parte de otros que escucharon. ¿Saben que sería muy difícil que Pablo dijese algo así? Porque Pablo tenía algo muy claro. Tenía claro que el evangelio que él recibió fue un evangelio que no le recibió por parte de hombre, ni era según hombre, sino que lo recibió de manera directa por la revelación de Jesucristo. Fíjense que Pablo lo dice esto en Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo no le fue confirmado ese evangelio por los que lo oyeron, sino que lo recibió por revelación de Cristo Jesús. Por lo tanto, es muy difícil que Pablo aquí dijese que le fue confirmado por los que lo oyeron. Más adelante, mis hermanos, cuando llegamos a la Reforma, la idea de Pablo como el autor de Hebreos se olvidó. Pero se abrió lo que era en cierta manera aquí la veda, y había aquellos que determinaban que era Bernabé, otros que determinaron que fue Apolos, otros que determinaron que fue Priscila con la colaboración de Aquila, otros que determinaron que fue Silas, otros que determinaron que fue Timoteo, y algunos que llegaron a determinar que fue María, la madre de Jesús. ¿Quién da más, mis hermanos, en esta puja? ¿Quién da más? Fíjense que al fin y al cabo, la verdad es que es mejor quedarse con lo que Orígenes dice, uno de los padres de la iglesia, el cual dijo, solo Dios sabe quién escribió de verdad la epístola. Y mis hermanos, con eso nos es suficiente. Y posiblemente se escribió Hebreos antes del 70 después de Cristo, antes de que el templo se destruyese. ¿Por qué? Porque aun y cuando Hebreos no menciona nada del templo, sí que si leen Hebreos en su casa, y les aconsejo, mis hermanos, que ya empiezan a leer Hebreos en casa y hacer sus devocionales basados en Hebreos, eso va a ayudar mucho en las predicaciones, pero si leen Hebreos se van a dar cuenta, mis hermanos, de que el autor menciona mucho todo lo que es el sistema de sacerdocio, menciona mucho todo lo que es el sistema de sacrificios, y lo menciona como algo presente que estaba vigente en aquel tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, es muy probable que el templo todavía estuviese en pie y el sistema de sacrificios y sacerdocio funcionase. Por eso es muy probable que se escribiese antes del 70, cuando se produjo la destrucción del templo. Y la pregunta es, ¿a quién fue escrito Hebreos? Y fíjense que nuestro texto base algo nos dice cuando leemos un poquito más. Fíjense en Hebreos 13, que es nuestro texto base. Fíjense lo que dice. Os ruego, versículo 22, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Fíjense ahora, los de Italia os saludan. Fíjense que está mencionando una cierta región, es amplia Italia. Y esa frase es un tanto ambigua, porque puede bien referirse a un grupo de cristianos que salieron de Italia y que están escribiendo a sus hermanos de origen en Italia, o bien puede hacer referencia a creyentes que estaban, mis hermanos, en Italia. Es ambiguo porque Italia es un poquito grande, pero por eso algunos han entendido que posiblemente se escribía a creyentes que estaban primeramente en Roma. La cuestión, mis hermanos, es que no lo sabemos. Y alguien dirá, pues bien, empezamos con Hebreos. No sabemos quién le escribió, no sabemos a quién se dirige. Bueno, algo sabemos, mis hermanos. Y la cuestión es que se escribió a cristianos. Se escribió a cristianos, a creyentes en Cristo Jesús, como tú y como yo. Y lo que el autor fuese quien fuese de Hebreos escribió, el autor escribió
un sermón o serie de sermones a esos creyentes. Y fíjense, ahora vamos a ver cómo Hebreos es en realidad un sermón, una predicación, una serie de predicaciones o de sermones. Porque fíjense, mis hermanos, cómo el autor ha descrito su propia obra en nuestro texto base. Les he dicho que cuando aquí, ya me salía Pablo, cuando aquí el autor dice, os he escrito brevemente, literalmente está diciendo unas pocas o breves palabras de exhortación. Bien, esa expresión, mis hermanos, utilizada en el capítulo 13, versículo 22, esas breves o pocas palabras de exhortación, aparece también en lo que es Hechos 13, versículo 15. Y fíjense lo que Hechos 13, versículo 15 nos dice. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se dan cuenta? Utiliza la misma expresión Hechos 13 que Hebreos 13, 22. Una palabra de exhortación. Y ahí en Hechos 13, 15, mis hermanos, esa palabra de exhortación está dentro del contexto de un mensaje o un sermón dentro de la sinagoga. Un mensaje de ánimo. Y así es como el autor de Hebreos describe su obra. Ha escrito unas breves palabras de exhortación. Por tanto, está utilizando la frase para describir su obra como un mensaje de ánimo. Y fíjense que esto cuadra muchísimo cuando leemos el libro de Hebreos. Porque cuando vamos a Hebreos, mis hermanos, si se dan cuenta, Hebreos no empieza como una carta. En Hebreos no hay salutación. No hay lo típico que nos encontramos en las cartas de Pablo cuando nos dice, Pablo, yo, apóstol de Jesucristo, a los que están en Corinto. No dice nada de esto. El autor de Hebreos empieza directamente, corta por lo sano y que nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Punto. Directamente empieza ya con su tema, corta por lo sano el autor y no hay ni salutación, no hay ni introducción. Al mismo tiempo, fíjense que cuando leemos Hebreos y nos damos cuenta en cómo el autor habla de su propia obra, la describe mucho más con términos de decir y hablar que no tanto con términos de algo que se ha escrito. Fíjense en algunos ejemplos. Fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, y el versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjense ahora en el capítulo 5, versículo 11, mis hermanos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Fíjense ahora en el capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Fíjense ahora, mis hermanos, en el capítulo 8, versículo 1. Son algunos ejemplos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Mis hermanos, esto tiene un tono y un sabor de sermón y mensaje elevado. Lo que venimos diciendo hasta ahora es lo siguiente. Por tanto, ¿se dan cuenta cómo el autor describe su propia obra? No empieza como una carta y él mismo habla lo que venimos diciendo, lo que venimos hablando. El punto principal de lo que estamos diciendo es lo siguiente. Todo suena como un sermón. Ahora bien, ¿saben lo que es lo curioso? Que todo y no empezar como una carta y sonar como un sermón, termina Hebreos como una carta. Fíjense cuando vamos al final de Hebreos, al capítulo 13. Y fíjense, mis hermanos, que termina como una carta porque hay bendición final. Capítulo 13 y el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Una bendición final. Nos encontramos que hay salutaciones en lo que es este libro, sermón de Hebreos. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y fíjense cómo termina, como una carta. Versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Por tanto, fíjense que nos encontramos, mis hermanos, de extraño, de peculiar en Hebreos. Hebreos, la opinión general, mis hermanos, es que fue un sermón, una predicación o un conjunto de sermones que ese autor, ese pastor está predicando a esos cristianos, pero que fueron puestos en formato carta. Se juntaron y en formato carta se les predicó de manera escrita. ¿Saben? Eso se hacía y esto se hace hoy en día. Hay muchos pastores, mis hermanos, que sacan libros, ¿y saben cómo los sacan muchos de ellos? Que de todas las series de mensajes que han predicado, después los ponen juntos y hacen un libro. Imagínense, para que lo entiendan mis hermanos, que yo ahora me voy lejos, ¿ya? Me voy lejos. Y me llegan noticias de que en la congregación de Piedra de Ayuda hay ciertas contiendas, hay ciertas divisiones, hay ciertos líos, hay ciertos orgullos. Y entonces, ¿qué decido hacer yo? Bueno, pues decido coger la serie de mensajes que prediqué de Filipenses y los pongo todos juntos. Y los escribo en formato carta, los junto y al final pongo, y la gracia sea con todos vosotros. Y le pongo un título, A las piedras. Claro, 1000 años después vendrían los investigadores y teólogos y dirían, ¿qué es eso de las piedras? Posiblemente las piedras vivas de la iglesia. ¿Qué va? ¿Las piedras quién serían? Serían a los de Piedra de Ayuda, mis hermanos. Por tanto, fíjense que esto es en cierta manera lo que nos encontramos aquí en Hebreos. Es un sermón en formato carta. El autor predica a esos creyentes. Y les predica en forma de carta. ¿Y saben lo que me anima de este Hebreos, mis hermanos? Es que les dice, os he escrito breves palabras. Esto es lo que confirma, mis hermanos, que es totalmente un sermón escrito. Porque el autor está haciendo lo que nosotros los predicadores siempre hacemos. Cogemos un punto y le decimos, este punto es corto, es breve, y nos pegamos 45 minutos de punto, mis hermanos, ¿ya? Porque ese mensaje de Hebreos no se lee en 20 minutos, no se predica en 20 minutos. Así que cuando hacemos esto, mis hermanos, estamos siendo bien bíblicos, ¿ya? Así que cobren ánimo, mis hermanos. Pero fíjense que el autor les predica de forma escrita. Y les va a predicar, mis hermanos, esas palabras de ánimo a esos creyentes. ¿Y saben qué? Esa es la intención principal, mis hermanos, por las cuales he escogido lo que es Hebreos para esta serie de mensajes. Porque necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser animados a mantenernos firmes en nuestra fe. Necesitamos ser animados a mantenernos firmes en el mensaje de salvación que nos ha sido dado, porque los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles para nuestra fe, son tiempos que están haciendo mella en muchas de las cosas vitales y esenciales para el sostenimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Y esta situación que vivimos de pandemia, cuanto más se alarga, mis hermanos, más mella está haciendo en esos elementos vitales para sustentar nuestra fe, y más mella puede hacer, mis hermanos, en la fe de muchos y en la fe de la iglesia. Nuestra fe está siendo probada en estos momentos, y medios de gracia esenciales, medios de gracia que Dios nos ha dado para mantener nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, como por ejemplo la congregación de los santos, el poder reunirnos. Esos medios de gracia para muchos les han sido de la noche a la mañana quitados por confinamientos y cierres, y para otros han cambiado totalmente la manera de hacerse, mis hermanos. Y eso, de una manera u otra, afectará a lo que es nuestra fe.
Por eso necesitamos ser animados a mantenernos firmes, mis hermanos. Y el mensaje de Hebreos irá a esto: manteneros firmes. A veces lo dirá llevándonos a la cima de lo que es la teología de la superioridad de Cristo Jesús. Y a veces lo hará con palabras duras y de seria advertencia. Pero el propósito final será: iglesia, mantente firme en la palabra de salvación. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. No solamente qué es la naturaleza de esa palabra de exhortación, un sermón en forma de carta, sino cuál fue la ocasión por la cual se escribió ese sermón. Y la ocasión, mis hermanos, es animar a los creyentes a ser fieles al mensaje de salvación. ¿Por qué escribió esto el autor, mis hermanos? Muchas razones tendría, pero una de ellas es que aquellos cristianos a los cuales el autor está escribiendo estaban pasando momentos de dificultad en su vida. Estaban pasando momentos difíciles por su fe, mis hermanos. Estaban muchos de ellos siendo o viviendo lo que se llamaba el ostracismo, es decir, por su fe estaban siendo marginados, estaban siendo aislados, estaban viviendo momentos difíciles para su fe, aunque no habían llegado todavía al punto del martirio. Y eso el Hebreos lo deja claro. Fíjense en el capítulo 12, mis hermanos, y el versículo 4. Fíjense, capítulo 12 y versículo 4. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no habían dado su vida en esa situación, no habían sufrido el martirio. Fíjense que el autor de Hebreos no es muy específico en relación a las circunstancias que vivían. Lo que sí claramente, mis hermanos, es que aquellos cristianos estaban viviendo momentos difíciles por su fe y momentos difíciles para su fe. La dificultad estaba haciendo que ciertos aspectos de su fe se viesen afectados y puestos bajo amenaza de peligro. Y había diferentes peligros ahí, pero básicamente su fe estaba siendo afectada en dos puntos básicos por esa situación difícil. El primer punto básico en cómo su fe se veía afectada por las situaciones de dificultad es que algunos habían dejado de congregarse. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 10. Y fíjense el versículo 25 del capítulo 10. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La situación de dificultad que esos creyentes estaban viviendo, que muchos de ellos se reunían en congregaciones en casas, mis hermanos, la situación de dificultad por la situación que fuese había hecho que cogiesen algunos de ellos una mala costumbre, la mala costumbre de dejar de congregarse. Habían cogido la mala costumbre de dejar de lado un medio de gracia esencial que Dios ha dado a aquellos que Él ha salvado, que es la congregación de los santos. Porque vamos a ver, y recuerdo que el segundo mensaje que prediqué cuando el confinamiento empezó, ¿se acuerdan de él, no? No me lo digan, tranquilos. ¿Ya? Fue básicamente Hebreos 10, donde nos dice: acerquémonos, animémonos, mantengamos de manera conjunta. La congregación de los santos es esencial para mantenernos mutuamente sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, para animarnos al amor y a las buenas obras. Y muchos habían dejado de lado por la dificultad ese congregarse. Posiblemente, mis hermanos, podían estar en sus casas y pensaban: quizá mejor quedarse en casa porque la situación quizá que vivimos es complicada y congregarnos puede ser un riesgo en la situación que estamos. Durante la semana vamos al trabajo y hacemos las cosas, pero el congregarse queda en un segundo plano. Y eso, aunque no lo viesen, estaba afectando su profesión de fe. Porque la congregación es un medio de gracia esencial para fortalecer y mantenernos de manera conjunta.
Y esa situación es como estaba afectando la fe de esos creyentes. Pero una segunda cosa se estaba viendo afectada, mis hermanos. ¿Saben lo que sucedía en aquel tiempo? Que muchos de aquellos cristianos que estaban viviendo momentos difíciles por su fe y para su fe, estaban mirando, ¿saben dónde? Estaban mirando, mis hermanos, al antiguo pacto. Estaban mirando al sistema religioso del antiguo pacto. Y eso es muy importante para que entendamos Hebreos, mis hermanos. Debemos saber una cosa, que en el primer siglo el judaísmo no estaba perseguido. Los judíos vivían tranquilos y podían seguir desarrollando lo que era su religión y su fe sin ningún tipo de persecución en el primer siglo. Y aquellos cristianos que por su fe, por la situación que vivían, estaban sintiendo situaciones difíciles, miraban a lo que era el sistema de fe y religioso del antiguo pacto y decían, oye, si casi es lo mismo esto. Nos encontramos, oye, que hay sacrificios para la expiación y el perdón de pecados, como nosotros también lo tenemos. Si nos encontramos que hay sacerdotes y sumo sacerdote, de la misma manera que nosotros también tenemos. Oye, casi es lo mismo. Vistamos nuestra fe con lo que es el vestido de la fe y religiosidad del antiguo pacto. Vistamos nuestro evangelio con la religiosidad y el sistema del antiguo pacto, porque casi es lo mismo. Por eso cuando leemos Hebreos, mis hermanos, hay tanto del antiguo pacto. Por eso el autor va a comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, hay tanto de lo que es el antiguo y el nuevo, el sistema de sacrificios y el sacerdocio a lo largo de todo Hebreos, porque estaban viviendo esa situación esos creyentes. Y alguien puede decir, bueno, es que esto es muy difícil que pase. Saben, déjenme que les explique lo que me pasó una vez cuando fui a una sinagoga. Y no es que me haya vuelto al antiguo pacto, mis hermanos. Estábamos trabajando con los jóvenes y teníamos que explicarle a los jóvenes Lucas 4, cuando Jesús se levantó en la sinagoga y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Dijimos, oye, qué mejor que explicar ese texto llevando a los chicos a una sinagoga para que vean cómo esto se da. Ahora bien, antes de llevar a los chicos a una sinagoga, Leida y yo fuimos allí para ver lo que ahí se cocía, evidentemente. ¿Y cuál fue mi sorpresa, mis hermanos? Cuando allí me encontré a un hermano que hacía años que no veía. Y me lo encuentro ahí y le pregunté, ¿pero qué haces tú aquí? Gracias a Dios no me dijo lo mismo que tú, gracias a Dios que no. ¿Ya? Pero digo, ¿qué haces aquí? Bueno, me dijo, no, es que estoy aquí porque me gusta cómo se llevan las cosas aquí. Entonces mi siguiente pregunta fue, oye, ¿y qué dicen aquí de Jesús? Su cara cambió. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, aquí no se habla de Yeshua. Quedó muy bien en hebreo. ¿Ya? Aquí no se habla de Yeshua. Y estoy aquí, y me dijo lo siguiente, porque casi es lo mismo. Y ese era el error, mis hermanos, que estaban cometiendo esos cristianos. Mirando al antiguo pacto y pensarse que era casi lo mismo. Les podía ir muy bien a ellos. Podían tener su conciencia religiosa tranquila y podían estar bien satisfechos, pero habían caído en la trampa de la religiosidad vana y obsoleta. Y ese es el peligro de la religiosidad, mis hermanos. Pensarse, la religiosidad te dará todo para que puedas estar satisfecho con tu conciencia y pensándote que estás bien con Dios, que parece que es el evangelio, pero en realidad no es el evangelio. Y el autor les va a decir, si miráis a esa religiosidad, si miráis a esa fe del antiguo pacto, si os volvéis allí, en realidad no es lo mismo. El autor les dirá, es dejar vuestra fe en Cristo, dejar vuestra profesión en la palabra de salvación, en una palabra, es cometer apostasía. ¿Por qué? Porque de evangelio solo hay uno. Solo hay un único evangelio del nuevo pacto y es el evangelio de salvación por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y el autor le va a dar serias advertencias a esos cristianos de cuidado, no os desliguéis, y les va a animar a permanecer fieles y firmes en vuestra fe, sea cual sea la situación. No volváis atrás. ¿Saben? Si yo predicase ese sermón, acabaría con el himno, mis hermanos. ¿Saben cuál? He decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y fíjense, mis hermanos, que eso es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y para que vean esto aquellos cristianos, el autor estructura su carta de una manera fundamental. ¿Y saben qué? Podemos explicar la carta de Hebreos con los dedos de una mano. Así se lo van a llevar a casa. Con los dedos de una mano. Porque el autor de Hebreos sitúa 5 pasajes que son fundamentales, 5 pasajes prácticos, 5 pasajes en los cuales va a advertir y a animar a que se mantengan fieles y firmes en su fe en Cristo Jesús. Fíjense, déjenme que les dé algún pasaje de estos. En el capítulo 2 es el primero de los 5 pasajes. Fíjense, capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense otro de estos pasajes, en el capítulo 3 y el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el segundo pasaje. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 14, el tercer pasaje de advertencia y de ánimo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se dan cuenta? 5 pasajes prácticos en los que el autor anima a retener, que no nos deslicemos. Ahora bien, en medio de estos 5 pasajes, ¿saben lo que coloca el autor? Coloca una serie de pasajes altamente teológicos, mis hermanos. Pasajes de pura teología donde va a comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y toda la estructura de Hebreos va a ser lo siguiente: pasaje teológico, antiguo y nuevo pacto, y en base a eso, pasaje práctico, retener vuestra profesión en base a ese conocimiento. Pasaje teológico, antiguo y nuevo pacto, pasaje práctico, no os deslicéis, manteneros fieles en esa palabra de salvación, mis hermanos. Esa va a ser toda la estructura de Hebreos. ¿Y saben? Esa estructura, mis hermanos, tiene mucho que decirnos. Porque ciertamente quizá no estamos en la misma situación que aquellos cristianos del primer siglo en los cuales el autor de Hebreos les escribe. Quizá no estamos en la misma situación, pero si hay un punto en común entre ellos y nosotros, si hay un puente que nos cubre, mis hermanos, es que hay elementos de nuestra fe que corren peligro en el tiempo en el cual estamos. Todavía tiene que verse, mis hermanos, cómo ese tiempo de pandemia afectará, mis hermanos, a lo que es la congregación de los santos. La capacidad y el deseo de congregarse. Sabemos ciertamente que por cuestiones de ley y por cuestiones de salud, muchos no pueden congregarse, y eso es legítimo y debe hacerse. Después que no digan, no, el pastor nos ha dicho que no cumplamos la ley. No, cumpla la ley y los cierres, mis hermanos. Así no me pongo en problemas. Y ciertamente esto es así, pero también corremos el terrible y triste peligro, mis hermanos, de saber que algunos, pudiendo, han cogido la mala costumbre de no congregarse. De pensar que el YouTube nos es suficiente y puede sustituir el elemento esencial de la congregación de los santos. De caer en una forma de autoengaño, mis hermanos. De pensarnos que eso ya es suficiente, de que en la iglesia, en la congregación de los santos se corre más riesgo o hay más cosas que no sabemos lo que va a pasar, y abandonar la congregación de los santos. Esto
pasará sí o sí factura la profesión de la fe de cualquier creyente. Porque es como la gota en medio del desierto, que se evapora rápidamente si no está juntamente con otras gotas en un oasis, mis hermanos. Y quizá no estamos, mis hermanos, mirando al antiguo pacto para irnos ahí. Pero cuidado en acoger formas de religiosidad en este tiempo que pueden satisfacernos pensando que son suficientes y nada tienen que ver con el Evangelio. ¿Saben? Esa estructura y esos pasajes teológicos profundos, mis hermanos, ¿saben lo que nos van a decir? El autor nos va a decir, oye, debéis conocer la profundidad teológica de la fe que tenéis, la profundidad teológica de la palabra de salvación que os ha sido dada. El autor va a decir, dejemos atrás ya los rudimentos del bautismo y de la conversión. Ese ABC ya lo sabemos si vayamos a las profundidades de la gran obra de salvación que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Profundicemos en ella, maduremos en ella. ¿Saben qué? Yo cuando daba clases de natación era curioso. Cuando los niños, mis hermanos, empezaban a aprender a nadar, ¿saben qué? Nadie quería pasar de la zona que no cubría. Todos estaban allí y ninguno quería más ir a lo profundo. Ahora bien, cuando aprendían y maduraban en cómo nadar, mis hermanos, al final tenías que sacarlos de la parte más profunda. Maduraban e iban a lo más profundo. Y mis hermanos, esos pasajes teológicos nos van a decir profundizar en lo que es la grandeza y el conocimiento de esa salvación. Cuanto más profundicéis en ellos y en sus implicaciones prácticas, más profundas serán las raíces de vuestra fe que surge de esas verdades y más firme, fuerte crecerá esa fe para mantenerse en los días de tormenta, mis hermanos. Y cuando uno va a contemplar lo que es esa profundidad de esa obra de salvación, ¿saben lo que dirá, mis hermanos? Se contempla esa profundidad y uno ve qué glorioso, qué sublime, qué grande es lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a moverme de eso tan glorioso que Dios ha hecho en Cristo Jesús por pura gracia? Por lo tanto, Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos es escrita, mis hermanos, a mantenernos fieles. ¿Y qué es lo que se nos escribe? Pues bien, Hebreos, mis hermanos, es una breve palabra de exhortación que nos presenta la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Y en esa estructura, teología práctica, teológicamente, mis hermanos, Hebreos nos dice que debemos entender la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Fíjense, mis hermanos, aquellos cristianos se iban algunos a lo que era el antiguo pacto. Y ahora el autor de Hebreos les escribirá diciendo, no podéis coger el reloj de la salvación y ir marcha atrás. Y casi todo el mundo está de acuerdo de que el corazón que late en Hebreos es la superioridad de Cristo y del nuevo pacto. Ahora bien, el autor no habla de esa superioridad de Cristo y el nuevo pacto por cualquier razón. Habla de esto porque aquellos unos le echaban al ojito al antiguo pacto, pero va a presentar la superioridad de Cristo y el nuevo pacto para que esto sirva para que aquellos cristianos entiendan lo glorioso de Cristo y el nuevo pacto y se mantengan firmes en esa superioridad que por gracia nos ha sido dada. Ahora bien, aquí, mis hermanos, debo explicarles algo. Y sí, hoy es de introducción, así que debo pasar ahora en formato de clase de teología bíblica. Porque hay algo muy importante para entender Hebreos, mis hermanos. Debemos entender qué es lo que el autor de Hebreos tiene en mente, cómo funciona la historia de la salvación registrada en la Biblia. Fíjense, la historia de la salvación, mis hermanos, registrada en las Escrituras, es una historia progresiva, es decir, progresa en el tiempo. Desde Génesis a Apocalipsis, esa historia progresa en el tiempo. Y hay ciertas cosas en esa historia en el tiempo que van antes y que van después. Eso es como el Dakar, ya lo saben.
Ya se lo digo. Principios de año, ilustración del Dakar. Así que Andrés, si me equivoco, me corriges. ¿Ya? A Andrés también le gusta esto. ¿Ya? Entonces fíjense, mis hermanos, que en el Dakar, cuando los corredores empiezan, bueno, no sé si con corredores, conductores, lo que sea, cuando los que están ahí tienen que coger el coche y la moto, tienen que pasar por lo que se llama una serie de waypoints, ¿no? Aprenderemos del Dakar también. Tienen que pasar y tienen que validarlos en el GPS. Y el primero, el segundo, el tercero. Si se saltan uno de esos waypoints, mis hermanos, no pueden utilizar un waypoint siguiente. No les vale eso. Tienen que volver atrás y validar ese que se han saltado. ¿Por qué? Porque los waypoints van por orden. No puedes poner uno antes que otro. No puedes poner el 3 antes que el 2. En la historia de la salvación es lo mismo. Es progresiva en el tiempo y hay eventos que suceden antes y después. El Éxodo viene después de Abraham y hay una razón para ello, mis hermanos. Y esa historia de la salvación que progresa en el tiempo, mis hermanos, es una historia que va creciendo. ¿Por qué? Porque Dios va añadiendo más y más y más revelación. Es como aquel que planta la semilla. Planta una semilla de árbol y esa semilla, una vez la planta, ¿qué sucede con la semilla? Va creciendo, mis hermanos. Y uno ve el tallo y crece orgánicamente la semilla. Ve el tallo y después esa semilla se convierte ¿qué? En un roble, en una encina, en una acacia, lo que sea. Pues la historia de la salvación es así. Progresa en el tiempo de manera orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Como la semilla va creciendo, mis hermanos, hasta llegar a su cumplimiento final. Y esa historia se organiza en pactos. Dios no la ha organizado de cualquier manera. Es un Dios ordenado, es un Dios de orden. Y lo ha organizado en pactos: creación, Noé, Abraham, Israel, David, nuevo pacto. Toda esa historia, mis hermanos, va de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Y todo el antiguo pacto, como ya les he dicho en más de una ocasión, todo el antiguo pacto busca el qué. Todo el antiguo pacto anuncia, mis hermanos, apunta a cumplirse en Cristo Jesús y en el nuevo pacto. Cristo y el nuevo pacto es el cumplimiento de todo lo dicho en el antiguo. Por tanto, en esa historia hay lo que se llama, ¿saben qué? Una continuidad y discontinuidad. Mis hermanos, tengo que explicarle esto porque si no, no entenderemos Hebreos cuando entremos. La continuidad es que en la historia entre el antiguo y nuevo pacto hay cosas que continúan. Fíjense en el libro de Hebreos. En el antiguo pacto nos encontramos sumo sacerdocio y cuando llegamos al nuevo pacto nos encontramos sumo sacerdocio. En el antiguo pacto había sacrificios para la expiación del pecado. Llegamos al nuevo pacto y hay sacrificio para la expiación del pecado. Ahora bien, con la venida de Cristo entra una gran discontinuidad en esa historia. Porque si en el antiguo pacto había sumos sacerdocios uno tras de otro, pero cuando llegamos al nuevo, el gran cambio es que tenemos un único sumo sacerdote perfecto, supremo y eterno, que es Cristo Jesús. En el antiguo pacto había sacrificios para perdón de pecados, uno tras de otro. Y cuando llegamos al nuevo pacto entra un gran cambio. Tenemos el sacrificio perfecto, último, definitivo, irrepetible, supremo, superior de nuestro Señor Jesucristo, que vertió su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Este es todo el esquema, mis hermanos, que el autor de Hebreos tiene en mente y así es como vamos a tener que entenderlo. Y fíjense ahora con esto cómo el autor nos va a presentar la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Fíjense cuando vamos al principio de Hebreos, mis hermanos. El Hijo, Jesucristo, es la revelación última y suprema de Dios. Fíjense en los dos primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación última, sublime y suprema de Dios, mis hermanos. Si seguimos avanzando en el capítulo 3, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta, fíjense, el mediador del antiguo pacto era Moisés y fue fiel como siervo, pero llega el nuevo pacto y tenemos al mediador que es fiel, Cristo, pero no como siervo, como hijo superior. Fíjense los versículos 5 y 6 del capítulo 3. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? Fíjense, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, advertencia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Se dan cuenta? La superioridad de Cristo. Un mediador en el antiguo Moisés, un mediador superior en el nuevo, que es Cristo como hijo. Seguimos avanzando, mis hermanos. Y fíjense cuando vamos al capítulo 5. Hoy van a salir de aquí de menudo paseo por Hebreos. Pero fíjense cuando vamos al capítulo 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que hace ahí? Se nos compara a Jesús con el sacerdocio, el sumo sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Fíjense capítulo 5, el versículo 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sumos sacerdotes y sacerdocio de Levítico eran buenos, sí, pero no eran definitivos. Llega Cristo que no es según Leví, es según el orden de Melquisedec, sacerdocio superior, último, supremo y eterno, que ahora mismo está a la diestra del Padre, mediando por ti y por mí, mis hermanos. ¿No es eso superior? Y ese sacerdocio superior de Cristo, ese sacrificio último, perfecto y superior de Cristo, ¿saben lo que ha hecho? Ha inaugurado un pacto superior, que es el nuevo pacto. Y esos son los capítulos del 8 al 10 de Hebreos. Fíjense, los capítulos 8 al 10 de Hebreos están encerrados sobre la superioridad del nuevo pacto. Fíjense el capítulo 8, versículo 8. Es la cita de Jeremías 31. Es la cita del Antiguo Testamento más larga que tenemos en el Nuevo. Y fíjense lo que dice, versículo 8 del capítulo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ese es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se utiliza la expresión nuevo pacto. Así empieza el capítulo 8, citando a Jeremías 31. Y fíjense cómo acaba el capítulo 10, mis hermanos. Fíjense cuando vamos al capítulo 10 de Hebreos, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Cita otra vez a Jeremías 31. Desde el capítulo 8 al capítulo 10, todo se encierra bajo la realidad de que Dios ha hecho un nuevo pacto. Y lo ha hecho gracias a aquel que hizo el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote último, que es Cristo Jesús. Y ese nuevo pacto, mis hermanos, nos dice que es un nuevo pacto superior, basado sobre mayores y mejores promesas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que el autor está haciendo aquí? Es una exposición gloriosa, mis hermanos, de que Cristo Jesús en todo es superior. Es una exposición que el autor dice, Cristo es superior, Cristo es el cumplimiento de esa historia. Es una exposición que el autor dice, el nuevo pacto es superior, el nuevo pacto es el cumplimiento de toda esa historia, mis hermanos. Por lo tanto, les dices que no podéis volver atrás a la fe del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es un antiguo pacto obsoleto, acabado, finito, caput. Y ya no lo sé más idiomas, mis hermanos. Ya no hay más, porque se cumplió en Cristo Jesús. ¿Saben lo que es lo importante de esto? Que el autor está haciendo algo para esos creyentes y para nosotros, mis hermanos. El autor está mostrándoles de que su fe y nuestra fe es una fe del nuevo pacto. Nuestra fe sí es una fe bíblica, una fe que se basa en toda la revelación de la palabra de Dios, pero una fe que entiende cómo funciona esa historia. Y es una fe que entiende que surge del glorioso evangelio y obra de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que se enraiza en el nuevo pacto y en la obra de Cristo. Una fe que se nutre y goza de las realidades del nuevo pacto todos los días de su vida. ¿Y dónde está la parte práctica de entender esto? Bueno, vamos a los 5 pasajes prácticos. Prácticamente, mis hermanos, de manera práctica, debemos entender la seriedad
de no mantenerse fiel a esa superioridad. Porque aquí, mis hermanos, el autor les está mostrando las profundidades de la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. De que la fe del cristiano del nuevo pacto se enraiza en el nuevo pacto. El evangelio fue anunciado de antemano en las Santas Escrituras. Acuérdense de Pablo en Romanos 1, del 1 al 3. Era apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual fue que anunciado de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, el evangelio acerca de su Hijo. Pero a nosotros, mis hermanos, a los creyentes del nuevo pacto, mis hermanos, se nos ha dado el cumplimiento de todo lo que el antiguo pacto anunciaba, mis hermanos. El misterio escondido a nosotros nos ha sido revelado. Lo que nos ha sido dado a nosotros es la perla de gran precio, la perla de gran valor, la perla que Isaías, que Jeremías, que Abraham contemplaron de lejos. A nosotros, mis hermanos, nos ha sido dada esa perla del evangelio del reino cumplido en Cristo, por lo cual es necesario y vale la pena dejarlo todo y estar firme. Y de ahí la seria advertencia de no os apartéis de esta fe, sean cuales sean las circunstancias, porque volverse a ese antiguo pacto, ¿saben lo que era el problema? El autor les dice, es cometer esa apostasía, es dejar esa fe. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos, era atribuir carácter redentor, carácter expiador, carácter perdonador, otra vez a sacrificios de corderos que ya no tenían ningún tipo de carácter redentor. Era atribuir carácter redentor a esos sacrificios y quitárselo ¿a quién? Quitárselo al único que tiene, que tendrá por los siglos de los siglos el carácter redentor, el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso el autor puede decir, volverse atrás, y con palabras duras, es pisotear al Hijo de Dios y hacer inmunda la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué era atribuir ese carácter redentor a esos corderos y sacárselo del Cordero de Dios que es Cristo Jesús? Era atribuir a hombres de carne y hueso que morían el sumo sacerdocio y quitárselo de aquel que murió y resucitó y se sentó a la diestra de la majestad después de haber hecho purificación por nuestros pecados. Y viendo esa seriedad, el autor les dirá y les animará a que sigan adelante, mis hermanos. Porque, ¿saben? Hebreos tiene mucho que decirnos en relación a la fe. Ese carácter teológico tan grande de Hebreos, como les he dicho, es donde se enraiza nuestra fe. Pero, mis hermanos, el autor nos dirá que aquella fe que persevera, aquella fe que se mantiene, es una fe madura. Y una fe madura es aquella fe, mis hermanos, que madura en el conocimiento del mensaje de salvación del que nos ha sido dado. Una fe que madura en el conocimiento del mensaje de salvación del cual esa fe surge, mis hermanos. Pablo dice que la fe es por el oír ¿el qué? Y el oír la palabra. Ahí en Romanos 9 la palabra es el evangelio, mis hermanos, y aquí Hebreos te está dando el evangelio a lo largo de toda la escritura. Y una fe que persevera es una fe que madura en ese conocimiento. Es una fe que no es holgazana. Una fe que no es holgazana en el conocimiento de esas verdades y de sus implicaciones prácticas en la vida de uno. Fíjense que esto lo dirá el autor en el capítulo 5. Fíjense en el capítulo 5, y se lo hago leer para que después no me digan, es que el pastor nos ha dicho vagos. No, no es eso. Fíjense lo que dice Hebreos 5 en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar ¿por qué? Siga leyendo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, literalmente os habéis hecho holgazanes para entender esas cosas. La fe que madura en ese conocimiento nunca remolonea en los tiempos difíciles en conocer y profundizar esa gran salvación y superioridad del nuevo pacto y del Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque es una fe que persevera en ese peregrinaje, ¿saben cómo?
Una fe que entiende, mis hermanos, que hay mucho que caminar todavía. Pero una fe, mis hermanos, que entiende que Jesucristo es el autor y consumador de esta fe. Una fe que camina sabiendo de que todavía nos queda camino, pero que Cristo Jesús es el autor, el que ha dado esa fe y el que consumará nuestra fe al fin. Y eso nos lleva al último punto del cierre. Una breve palabra de exhortación. Ya les digo, no van a ser 20 ni 30 minutos aquí ya. Pero lo último, mis hermanos, es que Hebreos es una breve palabra de exhortación que nos anima a perseverar hasta la consumación final. Perseverar, ¿por qué, mis hermanos? Porque como peregrinos gozamos ya de los postreros días. Fíjense, mis hermanos, hay algo que no podemos perder de vista. El autor nos dice perseverar, y les va a decir perseverar porque ya gozáis de las realidades de los postreros días. Fíjense cómo el autor empieza. Vamos otra vez al capítulo 1. Fíjense, mis hermanos. Capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense, el Hijo Jesucristo, mis hermanos, no solamente es el cumplimiento final de la revelación de Dios, sino que la venida de Cristo hizo algo sublime en la historia. La venida de Cristo inauguró los postreros días, los últimos días. ¿Y qué es esto? No tenemos tiempo de explicarlo todo, pero mis hermanos, eso viene del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento veía los postreros días al final de la historia. Sería el día, el momento en que Dios actuaría de manera definitiva, de manera decisiva, de manera completa en la historia. Pues bien, viene el autor de Hebreos aquí, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado en el Hijo. El Hijo ha inaugurado esos postreros días, el acto definitivo y final de Dios de intervención en la historia se da en la persona de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Marta con la muerte de Lázaro? Cuando el Señor le dijo, tranquila Marta, Lázaro resucitará. ¿Qué le responde Marta? Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en los postreros días. Y Jesús le dice, espera Marta, que te voy a adelantar esto. Yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres una muestra, Marta, de que esos postreros días y la resurrección ha llegado? ¿Quieres una muestra? Vamos a la tumba. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Vivimos ya en los postreros días inaugurados por Cristo. ¿Y cómo debemos entender esto, mis hermanos? Fíjense, eso se explica con el ejemplo del día D y del día V en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue cuando desembarcaron las tropas ahí en Normandía. Ese día, mis hermanos, la Segunda Guerra Mundial tenía los días contados. Pero faltaba el día V, la victoria final. ¿Saben? Esto lo entendemos con la pandemia y las vacunas. Ese lenguaje se ha utilizado para explicar la llegada de las vacunas. La llegada de las vacunas, ¿saben lo que es? El día D. Han desembarcado las vacunas. Ya se ve la luz al final del túnel. No sé qué luz, pero ya se ve la luz al final del túnel. Ahora bien, falta el día V, el día de victoria final donde esa pandemia se acabará. Pero el tiempo, el reloj, la cuenta atrás ya está puesta. Por eso el autor de Hebreos nos podrá decir, acerquémonos al lugar santísimo, aunque todavía no estamos allí, pero ya podemos acercarnos y gozar de esto. Ya nos congregamos con millones de ángeles en la congregación de los santos en la Jerusalén celestial. Ya podemos gozar de esto. ¿No es glorioso lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Ya podemos entrar en la presencia de Dios, ya podemos disfrutar del aroma de la Jerusalén celestial y de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Eso no es ciencia ficción, es lo que Cristo vino a inaugurar con su muerte y su resurrección a favor de los suyos. Y por eso debemos seguir adelante, porque en ese tiempo de pruebas podemos gozar de esto. Pero falta el día D, el día V. Falta que Cristo vuelva y esas realidades se consumen.
Falta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y ese reposo que todavía esperamos se ha cumplido finalmente. Mis hermanos, los capítulos 11 al 13 de Hebreos son los capítulos de perseverancia. Abraham peregrinó, mirando a una ciudad cuyo constructor no es hombre, sino que es Dios mismo. Nosotros peregrinamos viendo más cumplido en Cristo, pero seguimos esperando el reposo. Seguimos esperando los nuevos cielos y la nueva tierra. Seguimos esperando el día que la Jerusalén celestial abrirá sus puertas y seremos recibidos. Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mis hermanos, ¿cómo no mantenernos fieles aún en las pruebas y las circunstancias? Si aquello que probamos aquí ya es glorioso, ¿cómo será aquello que disfrutaremos al fin? Así que, iglesia, hermanos, aun y cuando los tiempos sean difíciles, aun y cuando veamos que no hay música, aun y cuando veamos que la iglesia está vacía, mantengámonos firmes, porque fiel es el que prometió, y el consumador de nuestra fe la llevará a su fin. Así que, mis hermanos, oremos que esta serie de mensajes nos sirva para conocer más la grandeza de la salvación en Cristo y a mantenernos fieles en Él.